aprovechando las circunstancias, ¿cuál es su percepción de la situación actual? ¿Cómo? ¿Cuál es su percepción de la situación actual? Sí, la social, eso, la política. Sabes tú que yo lo planteo en el libro, es decir, la década después de la década del 60-70 viene la década del 80, donde se crea el Centro Experimental Artístico con el Liceo Experimental Artístico, que vino a ocupar el papel de extensión cultural que hacían las universidades, ¿comprende? Sí. En el campo de la música, en el campo del arte, en el campo del teatro, en fin. Llenó ese vacío. Claro. Y comienzan a llenar ese vacío y después de eso viene la década del 90 con la creación de los consejos regionales de cultura, donde se le da la posibilidad al artista de cumplir con su sueño. Sin poseer el recurso económico, el Estado, ¿no es cierto?, posibilita que él concrete sus anhelos. Dentro de los artistas regionales, ¿cuál es la percepción que usted tiene de su aporte, del aporte del artista regional al arte internacional? ¿Quiénes destacan? Mira, en este momento el valor regional que está más visible, que realmente haya hecho un aporte a nivel internacional, es Guillermo Daisler. Es el grabador Guillermo Daisler, autor de xilografía, de litografía, de ediciones de libros de arte y de poesía a nivel artesanal. Y él crea el arte correo. Entonces, antiguamente, cuando se utilizaban todavía las cartas, él le enviaba, ¿no es cierto?, con sobres, con diseños, con pintura, ¿no? Y después eso pasó, me imagino, al arte digital. Claro. Y desde sus inicios en el arte, ¿cómo ve usted que ha mutado la expresión artística hasta nuestros días? Es decir, en el campo de las llamadas artes plásticas, dibujo, pintura, escultura, grabado, en fin, y comparado con las llamadas artes visuales, instalaciones, ¿no es cierto?, diseño digital, en fin, yo creo que ahí hay nuevos caminos, un nuevo instrumental que evidentemente que el artista plástico va a aprovechar. Solamente que a veces, como con la pretensión de utilizar un lenguaje universal, se pierde de vista la identidad. Y uno de los grandes peligros de la globalización es que la globalización se pasa a llevar lo que es el patrimonio y la identidad. Lo cual, ¿en qué consiste el peligro de la pérdida de identidad? En que te transformes en un zombie, en un cuerpo que camina, que hace cosas, pero sin alma, ¿no? O comiences a ejercer movimientos en el aire, gestos en el vacío, ¿no? Sin embargo, hay un fenómeno hoy día que he visto yo en algunas expresiones de las artes visuales, donde hay un interés bastante claro por hincar sus raíces nuevamente y recuperar la identidad a través de esos nuevos medios. Que ojalá sea así. Bueno, y en este mismo contexto, ¿cuál es la responsabilidad del trabajo del artista con la sociedad? ¿Cuál es el aporte? El aporte, en primer lugar, yo diría que es un misterio. No es no hay una respuesta como podría ser enriquecer la tradición cultural de tu propio pueblo, ayudar a recuperar la identidad. Pero en realidad el misterio
el arte toca una dimensión del misterio, porque el artista muchas veces no entiende lo que está gestando, lo que está creando. No lo entiende, es decir, tiene que venir alguien de fuera, un crítico, un estudioso del arte, un esteta, o el simple espectador. El simple espectador te descubre dimensiones de tu obra de la cual tú no tenías conciencia. Claro. Y yo creo que García Lorca tenía conciencia del misterio. Einstein tenía conciencia del misterio. Si no fuera por el misterio no valdría la pena, es decir, porque uno se mete a trabajar en dimensiones que tú no sabes con qué te vas a encontrar. Y anda a saber tú si vayas a tener conciencia de lo que encontraste. Yo siempre contaba una anécdota de dos gringas que fueron a mi taller que querían tener pintura mía. Y escogieron como 2 o 3 obras. Entonces me dijeron, y la del ángel. Yo le dije, la del ángel, pero yo no he pintado ningún ángel. ¿Cómo y ese? Y me trajeron el cuadro. Y en unos roqueríos, en la quebrada de Jerez, en unos roqueríos al fondo de la quebrada, estaban patentes la presencia de 2 ángeles, de un ángel. Ellas habían descubierto el ángel, yo no lo había descubierto. Lo que sí recuerdo, que esas mañanas en que yo me ubicaba ahí a pintar, era un clima muy especial, era una experiencia muy hermosa. Como me sucedió también con un cuadro que exhibí cuando en mi etapa naturalista, costumbrista, pinté a orillas del río en Tulagüén, al interior de Ovalle, pinté un soto escondido, un bosquecillo escondido donde entraba muy poca luz. Y por donde entraba luz al fondo se divisaban un par de álamos. Mi tarea era pintar hasta las 12:30, 1:15 para la 1. Pero más o menos como a las 11:30 de la mañana me comenzaba a entrar un miedo, un temor, una intranquilidad que no hallaba las horas de que se cumplieran las 12:30 para volver a mi casa, a la residencial donde estaba alojado. Yo estaba alojado arriba, había un viñedo, había un barranco, se bajaba por el barranco y se llegaba a este soto, a este bosquecillo escondido al lado del río. Y ahí, a las 11:30 me comenzaba a embargar un temor. Y eso me pasaba todas las mañanas. El cuadro lo terminé, casi un cuadro hiperrealista, y lo exhibo en Santiago, el año 59. Lo exhibo en Santiago, en la sala del Banco de Chile está ese cuadro. Y entra una señorita y comienza a recorrer mi exposición con un espejo. Ella le daba la espalda al cuadro y miraba el cuadro a través de un espejo. Y ahí me di cuenta yo que ella era pintora, porque los pintores utilizan ese subterfugio para ver la calidad de la composición, si los elementos están equilibrados. Y me acerco a saludarla, ¿usted es pintora? No, me dijo, pero soy hija de Benito Rebolledo Correa, un pintor realista, costumbrista, que era lo que yo estaba buscando en ese momento. Así que encantado de conocerla, porque yo, don Benito, a través del libro había leído sus obras. Y me interesa, me dijo, su pintura, porque usted pinta el misterio. Yo en ese tiempo, como te digo, no creía mucho en las cosas esotéricas.
Entonces me dijo, entonces yo le dije, pero... no, me dijo, usted pinta lo invisible. Pero si yo soy un hiperrealista, yo trato de pintar lo visible. Con desesperación trato de dibujar y pintar lo visible. No, me dijo. Me gustó el cuadro del joven suicida. Yo no había pintado ningún joven suicida. Y me llega el cuadro del Soto Escondido, y en el claro de luz, donde se veían los álamos, se veía perfecto un cuerpo de un joven que se había ahorcado de uno de los álamos. Estaba colgando el cuerpo. Fíjate. Usted había percibido y yo, pero yo no lo había visto y no me había dado cuenta que yo lo había pintado. Pero la persona, es decir, pero recordé el miedo. La intuición, una vez más. Recordé el miedo. O sea, penetrar en el mundo del arte es una experiencia y una disciplina muy cercana al campo de lo religioso y al campo de lo esotérico. Salvo que tengas tú que el mundo occidental te haya transmitido un racionalismo chato, ¿no es cierto? Y no sepas vivir los dones que tienes. Para finalizar, ¿cuál es el legado que estamos transmitiendo con la investigación que usted ha plasmado en este libro? Yo creo que, en primer lugar, reconocer que la tradición artística, plástica de Antofagasta y de la región de Antofagasta es riquísima, y yo diría que cada capítulo del libro da para una vida entera. Por ejemplo, a futuro alguien puede dedicarse nada más que al estudio del arte prehispánico, otra persona nada más que dedicarse al arte colonial y siglo XIX, otra persona puede dedicar su vida a los precursores, otra persona puede dedicar su vida a la sociedad de Bellas Artes. Pero yo me vi obligado a hacer la síntesis. Entonces, hay tarea. Yo en el libro digo, los pirquineros del futuro, yo les he dejado en legado varias vetas para que las sigan trabajando. Muchas gracias, don Walter. Gracias a usted que me ha hecho posible concretar este anhelo. Y esto que surgió a mitad de camino, que surgió el año 14 por ahí. 2000, cuando comencé a escribir el 2002. 2002, claro. Ha sido un largo trayecto, un honor para nosotros acompañarlo. Esperamos que pronto vea la luz. Sí, ojalá que lo alcance a ver. Ha sido una labor titánica. Hemos registrado más de 200 imágenes, 600 páginas de texto, un gran trabajo y un gran legado de un tremendo artista. Y si es que llegara a vivir un poco más, estoy seguro que me van a seguir llegando datos que no van a terminar nunca, ¿no? Porque la historia también es un campo que donde tú abres, tú comienzas a excavar y no terminas nunca. Muchas gracias. Ya.